La mina de plata. Un cuento de Selman Lagerlöf. El rey Gustavo III estaba de viaje por la región de Dalarna. Tenía prisa y quería recorrer todo el camino a la carrera. Y como iban a tal velocidad que los caballos parecían cuerdas tensadas a lo largo del camino, y el carruaje se inclinaba sobre dos ruedas en las curvas, el rey asomó la cabeza por la ventanilla y gritó al cochero: ¿Por qué no vas más rápido? ¿Cree acaso que lleva cáscaras de huevo? Viajar así de rápido por caminos rurales tan malos era casi un milagro que los arreos y el carruaje resistieran. Pero no lo hicieron. Al pie de una cuesta empinada se rompió el pértigo, y ahí quedó el rey. Los caballeros saltaron del carruaje y regañaron al cochero, pero eso no arreglaba nada. No había manera de continuar el viaje hasta que se reparara el carruaje. Cuando los cortesanos miraron a su alrededor en busca de algo que pudiera entretener al rey mientras esperaba, vieron que una torre de iglesia se alzaba entre un grupo de árboles, un poco más adelante en el camino. Le sugirieron al rey que subiera a uno de los coches de la comitiva y se acercara a la iglesia. Era domingo, y podría asistir al servicio religioso para hacer pasar el tiempo hasta que la gran carroza real estuviera lista. El rey aceptó la sugerencia y fue hacia la iglesia. Antes había viajado muchas horas por zonas boscosas y oscuras, pero aquí el paisaje era más alegre, con campos bastante grandes, aldeas y el río Dalavén deslizándose claro y majestuoso entre espesuras de alisos. Pero tuvo mala suerte en un sentido. Justo cuando bajaba del carruaje en el atrio de la iglesia, el sacristán comenzaba el himno final, y la gente ya salía del templo. Y al pasar las personas junto a él, el rey se quedó ahí parado, con un pie en el carruaje y el otro en el estribo, sin moverse, solo observándolos. Era la gente más elegante que había visto nunca. Los hombres, todos de más de estatura media, con rostros serenos e inteligentes. Las mujeres, dignas y solemnes, avanzaban con la serenidad del domingo reflejada en su porte. Durante todo el día anterior, el rey había hablado de la desolación de la región que atravesaba, y había dicho a sus caballeros una y otra vez: «Sin duda estoy cruzando la parte más pobre de mi reino». Pero al ver ahora a aquella gente vestida con los trajes típicos de la parroquia, se le olvidó por completo la pobreza. En cambio, se sintió cálido de corazón y se dijo: «El rey de Suecia no está tan mal como sus enemigos creen. Mientras mis súbditos luzcan así, podré defender mi trono y mi patria». Ordenó a los cortesanos que anunciaran al pueblo que el desconocido entre ellos era su rey, y que se reunieran a su alrededor para que pudiera hablarles. Y así el rey pronunció un discurso al pueblo. Lo hizo desde la alta escalinata frente a la sacristía, y el estrecho peldaño donde se paró aún existe hoy. El rey comenzó explicando lo mal que iban las cosas en el reino. Dijo que los suecos habían sido atacados en guerra tanto por los rusos como por los daneses. Esto no sería tan grave en otras circunstancias, pero ahora el ejército estaba lleno de traidores y él no podía confiar en él. Por eso no le quedaba otra opción que salir personalmente por el país a preguntar a sus súbditos si querían unirse a los traidores o si permanecerían fieles al rey y lo ayudarían con hombres y dinero para salvar la patria. Los campesinos guardaron silencio mientras el rey hablaba, y cuando terminó, no dieron señal alguna, ni de aprobación ni de rechazo. El rey pensó que había sido muy elocuente. Se le habían llenado los ojos de lágrimas varias veces mientras hablaba.
Pero como los campesinos seguían ahí de pie, inquietos y dubitativos, sin atreverse a responder, frunció el ceño y mostró descontento. Los campesinos entendieron que el rey comenzaba a impacientarse, y al fin uno de ellos dio un paso al frente desde el grupo. «Debes saber, rey Gustavo, que no esperábamos visita real en la parroquia hoy», dijo el campesino, «y por eso no estamos listos para responderte de inmediato. Ahora te aconsejo que entres a la sacristía y converses con nuestro párroco mientras nosotros deliberamos sobre lo que nos has planteado». El rey comprendió que no obtendría mejor respuesta por el momento y pensó que lo más sensato era seguir el consejo del campesino. Al entrar en la sacristía no había nadie más que un hombre que parecía un viejo labrador. Era alto y corpulento, con grandes manos endurecidas por el trabajo, y no llevaba ni alzacuello ni capa, sino pantalones de cuero y una larga chaqueta blanca de paño grueso, como todos los demás hombres. Se levantó y se inclinó ante el rey cuando éste entró. «Creí que encontraría al pastor aquí dentro», dijo el rey. El otro se sonrojó un poco. Le resultaba embarazoso decir que él mismo era el pastor de la parroquia, al ver que el rey lo tomaba por un campesino. «Sí, el pastor suele estar aquí a esta hora», dijo. El rey se sentó en una gran silla con alto respaldo que había entonces en la sacristía y que aún está ahí, exactamente igual, salvo porque la congregación ha colocado una corona real dorada en el respaldo. «¿Tienen un buen pastor en esta parroquia?», preguntó el rey, queriendo mostrar interés en la vida de los campesinos. Al oír esto, el pastor sintió que no podía decirle la verdad. «Es mejor que el rey siga creyendo que soy solo un campesino», pensó, y respondió que el pastor era bastante bueno. Predicaba la palabra de Dios clara y pura, y trataba de vivir como enseñaba. A el rey le parecía un buen elogio, pero tenía el oído fino, y percibió cierta vacilación en el tono. «Parece como si no estuviera del todo satisfecho con el pastor», dijo. «Es bastante autoritario», dijo el otro. Pensaba que si más adelante el rey llegaba a saber quién era en realidad, no debía parecer que el pastor se había limitado a echarse flores a sí mismo. Así que quiso introducir también un poco de crítica. «Hay quienes dicen que el pastor quiere tener todo el mando y el gobierno en esta parroquia», añadió. «Entonces, al menos ha gobernado bien», respondió el rey. No le gustaba que un campesino se quejara de alguien que estaba por encima de él. «A mí me parece que aquí reina una buena conducta y una sencillez antigua y honesta. La gente es muy buena», dijo el vicario, «pero también vive muy apartada y en la pobreza. ¿No serían mejores que otros si las tentaciones del mundo les fueran más cercanas?» «Pues no hay peligro de que así sea», dijo el rey encogiéndose de hombros. No dijo más, y comenzó a tamborilear con los dedos sobre la mesa. Le parecía que ya había intercambiado suficientes palabras benévolas con aquel campesino, y se preguntaba cuándo terminarían los demás de deliberar. «Esos campesinos no tienen mucha prisa por acudir en ayuda de su rey», pensó. «Si tan solo tuviera mi carruaje, me marcharía de aquí y los dejaría con todas sus deliberaciones». El pastor, por su parte, estaba preocupado.
debatiéndose interiormente sobre cómo debía resolver un asunto importante. Empezaba a alegrarse de no haber dicho al rey quién era. Ahora sentía que podía hablarle de cosas que de otro modo no se habría atrevido a mencionar. Al cabo de un rato, el pastor rompió el silencio y preguntó al rey si era cierto que los enemigos estaban sobre ellos y que el reino corría peligro. El rey pensó que aquel hombre debía tener el juicio necesario para no molestarlo más. Lo miró con severidad y no le respondió nada. Pregunto porque estaba aquí adentro y no pude oír bien, dijo el pastor. Pero si de verdad es así, quería decir que el pastor de esta parroquia quizás podría proporcionarle al rey el dinero que necesitara. Pero si hace poco dijo que todos aquí eran pobres, replicó el rey, pensando que aquel hombre no sabía ni lo que decía. Sí, es cierto, respondió el vicario, y el pastor no posee más que cualquier otro. Pero si el rey tuviera a bien escucharme un momento, le contaré cómo es que el pastor puede tener los medios para ayudarle. —¡Que hable! —dijo el rey. Parece tener más facilidad de palabra que sus amigos y vecinos allá afuera, que nunca terminan de decirme lo que quieren. No es fácil responder al rey. Me temo que al final será el pastor quien tenga que hacerlo en nombre de los demás. El rey cruzó una pierna sobre la otra, se hundió en el sillón, cruzó los brazos y bajó la cabeza al pecho. —Puede empezar —dijo con un tono como si ya estuviera dormido. Érase una vez 5 hombres de esta parroquia que estaban cazando alces en el bosque. Comenzó el pastor. Uno de ellos era el pastor del que estamos hablando. 2 de los otros eran soldados, llamados Olof y Erik Svard. El cuarto era el posadero del pueblo, y el quinto un campesino llamado Israel Parsons. No hace falta que se moleste en mencionar tantos nombres, murmuró el rey dejando caer la cabeza hacia un lado. Eran buenos cazadores, prosiguió el pastor, y normalmente tenían suerte. Pero ese día caminaron mucho sin encontrar nada. Al final dejaron de cazar y se sentaron en el suelo a conversar. Hablaban de que en todo el bosque no había ni un solo lugar que sirviera para el cultivo. Todo era montaña y pantano. El buen Dios no ha sido justo con nosotros, dándonos una tierra tan pobre para habitar, dijo uno. En otros sitios, la gente puede alcanzar la riqueza y la abundancia, pero aquí apenas podemos ganarnos el pan diario por más que nos esforcemos. El pastor hizo una pausa, como dudando si el rey lo estaba escuchando. Pero éste hizo un leve gesto con el meñique para mostrar que seguía despierto. Justo cuando hablaban de eso, el pastor vio que algo brillaba en la roca, donde había pateado un poco de musgo con el pie. Esta es una roca extraña, pensó, y apartó otro poco de musgo. Tomó una lasca de piedra que se desprendió con el musgo y que brillaba como todo lo demás. ¿No será posible que esto sea plomo?, dijo. Entonces los otros se lanzaron a apartar el musgo con las culatas de los rifles. Y cuando lo hicieron, vieron claramente cómo una veta ancha de mineral cruzaba la roca.
¿Qué creen que puede ser esto?, preguntó el pastor. Los hombres rompieron pedazos de piedra y los mordieron. Parece que es al menos plomo o zinc, dijeron. Y toda la montaña está llena de esto, añadió el posadero. Cuando el pastor llegó a este punto del relato, el rey levantó un poco la cabeza y abrió un ojo. ¿Alguno de ellos sabía algo sobre minerales o tipos de piedra?, preguntó. No, ninguno, respondió el pastor. Entonces, el rey volvió a dejar caer la cabeza y cerró los ojos. Tanto el pastor como los demás se pusieron muy contentos. Siguió el narrador, sin dejarse afectar por la indiferencia del rey. Pensaron que habían hallado lo que los haría ricos, a ellos y a sus descendientes. Nunca más tendré que trabajar, dijo uno. Tendré dinero para no hacer nada en toda la semana, y el domingo iré a la iglesia en un carruaje dorado. Eran hombres sensatos en otras circunstancias, pero el gran hallazgo los trastornó como a niños. Aún así, tuvieron el juicio suficiente para volver a colocar el musgo en su sitio y ocultar la veta. Luego marcaron con cuidado el lugar y regresaron a casa. Antes de separarse, acordaron que el pastor viajaría a Falún para preguntar al maestro de minas qué clase de mineral era. Volvería tan pronto como pudiera. Y entretanto, juraron con solemne juramento no decir a nadie dónde se encontraba el mineral. La cabeza del rey volvió a alzarse un poco, pero no interrumpió al narrador. Parecía empezar a creer que el otro realmente tenía algo importante que decirle, ya que no se dejaba distraer por su indiferencia. Así que el pastor se fue, pero con un par de muestras de mineral en el bolsillo. Estaba tan ilusionado como los demás. Pensaba en reconstruir la rectoría, que ahora no era mejor que una choza de campesino, y en casarse con la hija de Undina a quien quería. Hasta entonces había creído que tendría que esperar muchos años por ella. Era pobre y sin renombre, y sabía que pasaría mucho tiempo antes de obtener un cargo que le permitiera casarse. El pastor llegó a Falún en 2 días, y tuvo que esperar ahí otro, porque el maestro de minas estaba ausente. Finalmente logró verlo y le mostró las piedras. El maestro las tomó en la mano. Primero las miró, luego miró al pastor. El pastor le contó que las había encontrado en una montaña de su parroquia y le preguntó si podían ser de plomo. No, no es plomo, dijo el maestro de minas. ¿Será zinc entonces?, preguntó el pastor. Tampoco es zinc, dijo el maestro. El pastor sintió que todas sus esperanzas se venían abajo. Hacía mucho que no se sentía tan desanimado. ¿Tienen muchas piedras como esta en su parroquia?, preguntó el maestro de minas. Tenemos toda una montaña, respondió el pastor. Entonces, el maestro se acercó, le dio una palmada en el hombro y dijo: Pues asegúrese de hacer buen uso de ello, para beneficio suyo y del reino, porque esto es plata. ¿Ah, sí?, dijo el pastor, tanteando frente a sí. ¿Ah, sí? Entonces es plata.
El maestro de minas empezó a explicarle cómo debía proceder para adquirir legalmente los derechos sobre la mina, y le dio muchos buenos consejos. Pero el pastor estaba tan aturdido que no prestaba atención. Solo pensaba en lo maravilloso que era que en su pobre parroquia hubiera toda una montaña de mineral de plata esperándolo. El rey alzó la cabeza de golpe, de tal manera que el pastor interrumpió su relato. «Supongo que pasó lo de siempre», dijo el rey, que al volver a casa y empezar a trabajar la mina, descubrió que el maestro de minas solo se había burlado de él. «Oh, no, en absoluto», respondió el vicario. «El maestro no lo había engañado». «Puede continuar», dijo el rey, volviendo a acomodarse para escuchar. Cuando el pastor por fin regresó a casa y cruzaba su parroquia, continuó, pensó que lo primero debía hacer era informar a sus compañeros del valor de su hallazgo. Como pasaba por la granja del posadero Sten Stinson, pensaba detenerse ahí y contarle que lo que habían encontrado era plata. Pero al detenerse frente al portón, vio que había sábanas colgando en las ventanas y una amplia senda de ramitas de abeto llevaba hasta las escaleras. «¿Quién ha muerto aquí?», preguntó a un niño que se apoyaba contra la cerca. «El posadero mismo», respondió el niño, y le hizo saber al pastor que el hombre había estado emborrachándose todos los días desde hacía una semana. «¿Y cuánta aguardiente se ha consumido aquí?», dijo el chico. «¿Pero cómo puede ser eso?», preguntó el pastor. «El posadero nunca solía emborracharse». «Sí», dijo el niño. «Empezó a beber porque decía que había encontrado una mina. Se creía muy rico. Decía que no tendría que hacer otra cosa que beber. Y anoche salió, tan borracho como estaba, y el carro volcó y se mató». Al oír esto, el pastor siguió su camino hacia casa, afligido por lo que había sabido. Había llegado contento, deseando contar la gran noticia. Después de avanzar un poco, vio que venía caminando Israel Spert Parsons. Parecía estar como siempre, y el pastor pensó que era un alivio que la fortuna no se le hubiera subido a la cabeza también a él. A él sí quería alegrarlo con la noticia de que ahora era un hombre rico. «Buen día», dijo Per Person. «¿Viene ya de Falun?» «Sí, justamente», respondió el pastor. «Y ahora voy a decirte que nos ha ido mejor de lo que esperábamos. El maestro de minas dijo que el mineral que encontramos es plata». En ese instante, Persperson se puso como si la tierra se le hubiera abierto bajo los pies. «¿Qué dices? ¿Plata? ¿De verdad es plata?» «Sí», respondió el pastor. «Ahora todos somos hombres ricos y podremos vivir como señores». «¿Plata?», respondió Per Persons cada vez más abatido. «¿Estás seguro?» «Claro que sí. No pienses que quiero engañarte. No tengas miedo de alegrarte». «¿Alegrarme?», dijo Per Persons. «¿Cómo podría?
Yo creí que era solo oro de los tontos. Así que pensé que mejor asegurarme. Vendí mi parte de la mina a Olofsbar por 100 daler. Estaba desesperado, y cuando el pastor se alejó de él, se quedó llorando en el camino. Al llegar a su casa, el pastor envió a un criado donde Olofsbard y su hermano, para informarles que lo que habían encontrado era plata. Ya sentía que había sido suficiente a encargarse él solo de difundir las buenas nuevas. Pero esa noche, estando solo, la alegría volvió a él. Salió al anochecer y se paró en una colina, donde pensaba construir la nueva rectoría. Sería majestuosa, tan espléndida como la residencia de un obispo. Estuvo ahí mucho tiempo, y no se conformó con eso. Pensó que como ahora habría tanta riqueza en la parroquia, mucha gente vendría, y al final se construiría toda una ciudad alrededor de la mina. Entonces tendría que levantar también una nueva iglesia, ya que la vieja no bastaría. Buena parte de su riqueza iría destinada a eso. Pero tampoco se detuvo ahí. Se imaginó que cuando la iglesia estuviera terminada, vendrían el rey y muchos obispos a consagrarla. El rey estaría encantado con la iglesia, pero se quejaría de que no había ningún lugar digno para hospedarse. Entonces, él tendría que construir un palacio real en la nueva ciudad. Un cortesano abrió entonces la puerta de la sacristía y anunció que el gran carruaje real ya estaba reparado. En un primer momento, el rey estuvo a punto de marcharse de inmediato, pero se contuvo. «Que termine su historia», dijo al pastor. «Pero ¿puede ir más al grano? Ya sabemos cómo soñaba el hombre. Ahora queremos saber qué hizo». Pero justo cuando el pastor aún estaba en medio de esos sueños, continuó, le llegó la noticia de que Israel Persons se había quitado la vida. No pudo soportar haber vendido su parte de la mina. Al parecer no soportaba ver cada día cómo otro disfrutaba de una riqueza que pudo haber sido suya. El rey se incorporó un poco en su silla. Tenía los ojos bien abiertos. «Vaya», dijo, «si yo hubiera sido ese pastor, creo que ya habría tenido suficiente de la mina». «El rey es un hombre rico», dijo el pastor. «Ya tiene bastante. No es lo mismo para un pobre pastor que no posee nada». Aquel pobre hombre pensó, al ver que la bendición de Dios no acompañaba su empresa: «No debo seguir soñando con buscar beneficio y gloria para mí mismo con estas riquezas. Pero no puedo dejar que la plata quede enterrada. Tengo que sacarla para beneficio de los pobres y necesitados. Trabajaré en la mina para ayudar a levantar a toda la parroquia». Por eso, un día el pastor fue a ver a Olofsbard para hablar con él y su hermano sobre lo que debían hacer con la montaña de plata. Al acercarse a la casa del soldado, se cruzó con una carreta rodeada de campesinos armados. En la carreta iba un hombre con las manos atadas a la espalda y cuerdas en los tobillos. Cuando pasó junto a la carreta, ésta se detuvo, y el pastor tuvo tiempo de observar al prisionero. Tenía la cabeza vendada, pero aún así, el pastor creyó reconocer a Olofsbard. Oyó al prisionero pedir a sus vigilantes que lo dejaran hablar unas palabras con el pastor. Este se acercó y el prisionero le dijo:
Ahora tú eres casi el único que sabe dónde está esa montaña de plata. ¿Qué estás diciendo, Olof?, preguntó el pastor. Pues verás, pastor, desde que supimos que era plata lo que habíamos encontrado, mi hermano y yo no volvimos a llevarnos bien. Siempre discutíamos. Anoche tuvimos una disputa sobre cuál de los 5 había encontrado la veta primero. La discusión se convirtió en pelea. Y ahora he matado a mi hermano. Y él me dejó esta buena herida en la frente. Van a colgarme. Y después, tú serás el único que sepa algo de la mina. Por eso quiero pedirte una cosa. Dime, dijo el pastor. Haré lo que pueda por ti. Sabes que dejo muchos niños pequeños. Empezó el soldado, pero el pastor lo interrumpió. No te preocupes por eso. Lo que te tocaba de la mina será para ellos, como si tú mismo vivieras. No, dijo Olof Svart. No era eso lo que te quería pedir. Lo que quiero es que no permitas que ninguno de ellos reciba nada de esa mina. El pastor retrocedió un paso. Se quedó en silencio y no supo qué responder. Si no me prometes esto, no podré morir en paz, dijo el prisionero. Sí, dijo el pastor despacio y con esfuerzo. Te prometo lo que me pides. Luego se llevaron al asesino, y el sacerdote se quedó en el camino pensando en cómo podría cumplir la promesa que le había hecho. Durante todo el camino de regreso a casa, pensó en la riqueza que tanto lo había alegrado. Pero, ¿y si el pueblo de esta parroquia no podía tolerar la riqueza? Ya había 4 arruinados que antes habían sido hombres orgullosos y honorables. Le pareció ver ante sí a toda la parroquia, y se imaginó cómo esa mina de plata destruiría a uno tras otro. Le correspondía a él, que había sido puesto para cuidar las almas de estos pobres, soltar sobre ellos aquello que sería su perdición. El rey se enderezó de golpe en la silla y miró fijamente al que hablaba. Tengo que decir, dijo, me hace comprender que un sacerdote en esta lejana comarca debe ser un verdadero hombre. Y no bastó con lo que ya había ocurrido, continuó el sacerdote, pues tan pronto como la noticia de la mina se difundió entre los feligreses, dejaron de trabajar y andaban ociosos esperando el día en que la gran riqueza brotaría sobre ellos. Toda clase de gente vaga de la región acudió, y la embriaguez y las peleas se convirtieron en lo que más se oía mencionar. Una multitud no hacía más que vagar por el bosque buscando la mina, y el sacerdote notó que apenas salía de la casa, la gente se escabullía tras él para ver si se dirigía al monte de plata y robarle el secreto. Cuando las cosas estaban así, el sacerdote convocó a los campesinos a una reunión. Primero les recordó todas las desgracias que el descubrimiento del monte de plata había traído sobre ellos, y les preguntó si querían dejarse destruir o si querían salvarse. Luego les dijo que no esperaran de él, su sacerdote, que contribuyera a su perdición. Ahora había decidido no revelar a nadie dónde estaba el monte de plata, y nunca sacaría riqueza de él para sí mismo. Y entonces les preguntó a los campesinos cómo querían actuar de ahí en adelante. Si deseaban seguir buscando la mina y esperar riquezas, entonces él se iría tan lejos que ni siquiera un rumor sobre su miseria podría alcanzarlo. Pero si querían dejar de pensar en la mina y volver a ser como antes,
Entonces él se quedaría entre ellos. Pero elijan lo que elijan, dijo el sacerdote, recuerden esto. De mí no sabrá jamás nadie nada sobre el monte de plata. ¿Y bien?, dijo el rey. ¿Qué decidieron los campesinos? Hicieron lo que el sacerdote quiso, dijo el sacerdote. Entendieron que él lo hacía por su bien al decidir seguir siendo pobres por su causa, y encargaron a su sacerdote que fuera al bosque y cubriera bien el filón con ramas y piedras, para que nadie pudiera encontrarlo, ni ellos ni sus descendientes. Entonces, ¿el sacerdote ha vivido aquí tan pobre como los demás desde entonces? Sí, respondió el sacerdote. Ha vivido aquí tan pobre como los demás. Pero al menos se habrá casado y construido una nueva casa parroquial, dijo el rey. No, no ha tenido recursos para casarse y vive en la antigua cabaña. Es una hermosa historia la que me ha contado, dijo el rey inclinando la cabeza. El sacerdote permaneció en silencio ante el rey. Después de unos momentos, éste continuó. Pensaba en el monte de plata cuando dijo que el sacerdote de esta parroquia podría proporcionarme todo el dinero que necesito. Sí, respondió el otro. Pero no puedo ponerle grilletes, dijo el rey. ¿Y cómo se supone que lograré que un hombre así me muestre la montaña? Ha renunciado tanto al amor como a todo bienestar en la vida. Eso es otra cosa, dijo el sacerdote. Pero si es la patria la que necesita el tesoro, entonces seguramente cederá. ¿Usted me lo garantiza?, preguntó el rey. Sí, yo se lo garantizo, dijo el sacerdote. ¿Y no le importa lo que le suceda a los feligreses? Eso lo dejo en manos de Dios. El rey se levantó de la silla, se acercó a la ventana, estuvo un rato observando a la multitud afuera. Cuanto más miraba, más brillaban sus grandes ojos y su figura parecía agrandarse. «Puede decirle al sacerdote de esta parroquia», dijo el rey, «que no hay vista más hermosa para el rey de Suecia que ver a un pueblo como este». Luego se apartó de la ventana y miró al sacerdote. Empezó a sonreír. «Es cierto que el sacerdote de esta parroquia es tan pobre que se quita la sotana negra tan pronto termina el servicio religioso y se viste como un campesino», preguntó el rey. «Sí, tan pobre es», dijo el sacerdote, y un rubor subió a su tosco rostro. El rey volvió a la ventana. Se notaba que estaba de buen humor. Todo lo noble y grandioso que habitaba en él había sido despertado. «Debe dejar esa mina en paz», dijo el rey, «ya que ha pasado hambre y ha trabajado toda una vida para lograr que este pueblo sea como él quiere que sea, debe poder conservarlo tal como está». «Pero si el reino está en peligro», dijo el sacerdote. «El rey no se sirve mejor de personas que de dinero», dijo el rey. Y cuando hubo dicho esto, se despidió del sacerdote y salió de la sacristía. Afuera la multitud seguía igual de silenciosa y callada que cuando él había entrado. Pero cuando el rey bajó las escaleras, un campesino se le acercó. «¿Ha podido hablar con nuestro sacerdote?»,
dijo el campesino. Sí, dijo el rey, he hablado con él. Entonces, también habrá recibido respuesta de parte nuestra, dijo el campesino. Le pedimos que hablara con nuestro sacerdote para que le diera nuestra respuesta. Sí, he recibido la respuesta, dijo el rey.